Quiero hablar un poquito de historia. Fíjate que la gente no suele preguntarte por eso, ¿eh? Te gusta mucho lo que es la era clásica, ¿no? Sí. Roma, Grecia, ¿no? Sí. Cuéntame cuál es la historia de esa época que más te ha cautivado, que más te ha gustado. Venga. La historia de Lucio Quieto. Vamos allá. Lucio- Quieto, me gusta mucho su apellido. Lucio Quieto era fue el jefe de la caballería imperial de Trajano. Era el legatus norteafricano. Era hijo de un príncipe númida y él está en la famosa... Numidia es conquistada por los romanos en tiempos anteriores. Él acaba en la Quinta Laude, una legión muy famosa, en la caballería, en la famosa batalla del bosque de Tapae, donde Decébalo, Roxolanos, Catos, Barnatas... Bueno, famosa para ti, Sármatas, porque para la mayoría famosa. de gente... Es una batalla donde Cornelio Fusco, jefe del pretorio durante el mandato de Domiciano, lleva un montón de legiones y allí Decébalo, rey de Dacia, hace una táctica con los árboles lloran, los había cortado, y allí aniquila a toda la guardia pretoriana, a varias legiones y a la Quinta Laude, que era muy famosa. Y Decébalo, que era rey de Dacia, junto con Barnatas, Roxolanos, Catos, Sármatas, aniquila un ejército. Entonces Lucio Quieto es el encargado, uno de los pocos supervivientes, a decirle a Domiciano, que era un emperador absolutamente loco, que aquello ha ido mal y creen que le va a cortar la cabeza. Aquel númida va allí, se planta y le perdona la vida y le dice que se vaya con Trajano ese a Hispania a tomar por saco. Y ahí cambia la historia de Trajano, porque aquel númida, el legatus norteafricano, acaba siendo el jefe de la caballería imperial más letal de la historia de Roma, junto con Trajano. Y destrozan a Dacia con los catrafactros dacios, que eran caballería corazada brutal, conquistan Partia, que era brutal también los catafractos, y él se convierte en la mano derecha de Trajano. Esa historia es que a la muerte de Trajano no se sabe si envenenado por Plotina, su mujer, y por Adriano, que era su sobrino. Ojo. Allí el legatus norteafricano es nombrado César. Pero Adriano lo sabe y solo lo saben un pequeño grupo de fieles, digamos, fieles ¿no? suyos. Entonces él intenta ir hacia buscar el ejército, pero Atiano, un enviado de Adriano, lo intercepta. Y 300 caballeros, en un tema heroico, no le dejan solo, porque él pacta con Atiano de que le maten solo a él, porque sabe que lo van a matar, y sus veteranos se vayan tranquilamente a otro lado, y ellos le dicen que no, que estarán con él. Aniquila prácticamente, tienen 2 legiones allí, aniquila de todo, pero acaba muriendo heroicamente en una playa. Hostia. Muchos dicen que como César, el primer César norteafricano de la historia de Roma, pero eso es inconcluso porque Adriano, el del muro de Adriano, sobrino de Trajano, es el que reina. Hostia. El que es el siguiente César. Entonces la historia concreta del bravo legatus norteafricano Lucio Quieto es la que más me ha cautivado de cuanto he leído. Me parece trágica, como muchas historias. Sí, porque al mismo tiempo tiene una muerte heroica, brutal, sus hombres también con él. Y Trajano creo que es igual el mejor de los mejores emperadores de la historia de Roma, me parece. A nivel militar consiguió la máxima extensión. Quizás a nivel filosófico Marco Aurelio fue el más destacado, pero Lucio Quieto. Está la gente ahora muy pesadita también con Marco Aurelio. Sí, con el estoicismo. Se está pervirtiendo estoicismo. Te voy a ser sincero. Y a mí me gusta mucho el estoicismo, pero ya se usa para todo. Ya hay cualquier tío que te quiere vender un curso. Yo no quisiera caer en anacronismos, que es lo peor que puede caer una persona ducha en historia, que es ver con los ojos de hoy la historia de hace 2000 años. Pero sí que es verdad que Séneca, que era el... Sí que son un poco así, Marco Aurelio, sí que decía frases muy bonitas, era muy estoico. No, pero él hablaba de la humildad, de cosas que los que te quieren vender cursos hoy con el estoicismo ni te mencionan. Pero en las guerras marcomanas, si le preguntas a los sármatas, te van a decir que Marco Aurelio no era tan estoico. No cumplió con su... Sin caer en anacronismos, no dejó uno. Con su pensamiento. No dejó uno, pero bueno. La historia mejor, la de Lucio Quieto. Hay otras, Cayo Lelio, lugarteniente de Publio Cornelio Escipión, Majarbal, lugarteniente de Aníbal Barca. Me encanta esa parte de la historia y te lo comentaba antes fuera de cámaras. Ostras, tenían unas vidas... ¿Por qué te gusta tanto precisamente esa parte? Mira que a ti lo primero que se te asociaría es con el tema vikingo, la Edad Media. Pero es que los vikingos realmente me gusta mucho la historia de Harald Sigurdarson, más conocido como Harald Hardrada, que fue el gran vikingo, murió en 1066 en las costas de Chelsea, en la famosa batalla del puente de Stamford Bridge. Ha habido vikingos destacados, pero claro, los vikingos no han tenido
8 siglos de Roma es algo... Hay pasajes cuando lees de Roma, precisamente de Trajano, hay un momento que Longino, su amigo, está gobernando Domiciano, que es un rey que era hijo de Vespasiano, hermano de Tito, y empieza a gobernar, y era déspota y estaba fatal. Y hay un momento que Longino, amigo íntimo de Trajano, le dice, oye, ¿por qué le vamos a hacer caso? Ostras, si tú sabes que está loco y que esta orden no es correcta, dice, porque esto es Roma. Y yo le hago caso al César, tú me haces caso a mí, los legionarios te hacen caso a ti, y esto es Roma. Jerarquía y disciplina. Si yo empiezo a pensar por mí mismo, es decir, acabaremos siendo bárbaros. Qué bueno. Y es como una forma de decir, es que esto es Roma, ya sé, pero es el César. Y le debo lealtad a la familia Flavia. Y que bueno, luego dicen eso y no hay tantas traiciones por metro cuadrado. No. En otro sitio que hay. Ser César era lo peor que te podía tocar, ¿eh? Sí, estadísticamente tiene una esperanza de vida muy baja. No interesaba pero mucho. Es que Roma, al igual que hablamos de Cartago, los sufetes de Cartago, los senadores de Roma, es antes de Cristo y es la esencia del ser humano. Claro, la traición, es la traición, vileza, intentar corrupción, la ambición. O sea, en las guerras, en la Segunda Guerra Púnica, Fabio Máximo y Catón acaban dando menos legiones a Publio Cornelio Escipión, que coge la quinta y la sexta, las malditas, para atacar a Aníbal y llevar la guerra a África, menos de las que debiera, jugándose Roma la existencia porque eran enemigos políticos. Y tú dices, aquí han llegado, no es que se jugaran un escaño, es que Aníbal había, después de la batalla de Canae, que arrasa 8 legiones, dicen que no hasta que se ataca o no ataca Roma. Sí. Allí hubiera terminado con todo. Ostras, y aún así, Fabio Máximo pasa por delante, y bueno, ya veremos, no le damos y otro se tiene que buscar la vida. ¿Cómo mola la historia? Me Sí, es que, también, claro, es una cosa que no entiendo cómo la gente no le gusta. Y es muy divertida, porque cuando nos la contaban en el colegio era un coñazo, pero cuando la escuchas de mayor son como películas, como historias que a veces superan la ficción. No. Y que son maravillosas. No hay, pero en todos casos. Pero luego a la gente le gusta, porque yo he tenido aquí un podcast con un historiador romano, o sea, de experto en el Imperio Romano, y tiene 3 millones de visitas. Y luego no somos personas que si los americanos hubieran tenido, por ejemplo, en la batalla del 16 de julio de 1212, Navas de Tolosa, Alfonso VIII, Pedro II y Sancho VII, cargaron contra Mustafa al-Nafir, que era el califa almohade, al-Nasir. Y aquella batalla, con López de Haro, la carga de los 3 lobos, el arzobispo Rada, que se van, que vuelven, la carga de los 3 reyes, eso lo tienen los americanos, y ríete tú del Señor de los Anillos. Y habría 200 películas. Son batallas absolutamente brutales, heroicas, que cambian la historia de Europa. Eso es una pasada. No sé cómo la gente, yo las leo y como dices tú, una película. Me encantan. Y encima para mí las películas tienen un punto más top si son verdad. Claro. Porque llega un momento y dices, ¿cómo acaba esto de Trajano? Lo que pasa es que yo con lo de Faltan Trajano... dragones en la historia esa. Con Lucio Quieto y Adriano me hice un pequeño spoiler, porque a mí me gusta mucho la historia. Y claro, cuando estaban luchando allí, con la muerte de Trajano, digo, hostia, el muro de Adriano. Claro. El muro que se hizo en Britania para parar a sajones. Sí, y ahí me hice un spoiler ya ahí que dije, qué raro sería que Lucio Quieto le hiciera un muro al otro. Claro, o sea, está claro que el tío ahí me maté, se fue. Hasta luego. Ahí leí el final del libro. Spoiler, bueno. La cultura me mató ahí. Leí el final del libro. Si tú eras más inculto, te lo hubieras pasado mejor, pero me hubiera dolido más igual. Pero eso es la moraleja de este episodio de hoy. Sed incultos. Seréis más felices. Es una bonita moraleja. Hay una frase muy bonita que dice que ser feliz es ser un infeliz mal informado. Fíjate, quizás no va mal encaminado. Yo creo que si supiéramos todo lo que hay... Si estás informado de todo... Detrás de bambalinas... Infeliz. Una persona feliz es un infeliz mal informado. Pues bueno, Carlos, ha sido un placer tenerte aquí. Hemos hablado de todo. Hemos hecho un buen recorrido al mundo de la fuerza, del deporte y de la historia. Fíjate que esto no entraba en las quinielas de la gente, ¿eh? No. Esta parte no formaba parte. Que Lucio Quieto fuera mi personaje. Que Lucio Quieto fuera protagonista. Te pido perdón aquí a Cayo Lelio, lugarteniente de Publio Cornelio Escipión y protagonista indispensable de la batalla de Zama con su caballería Masinisa, que arrasan los veteranos de Aníbal al final de la batalla. Pido perdón a Cayo Lelio porque estaba en duda entre Lucio Quieto y Cayo Lelio. ¿Cuál historia era...? ¿Cuál historia es la que más te llevas, no? Para ti, ¿cuál personaje es el tuyo favorito máximo? Sí, Lucio Quieto. Sin duda. Sí, Lucio Quieto, Cayo Lelio. Aníbal Barca es impresionante porque son personas, Publio Cornelio... Bueno, Aníbal sí que ha pasado un poco yo creo que ha traspasado la frontera de la historia para ser un personaje casi, ¿no? De dominio público. Sí.
pero pocos han conseguido tener esa... Es que fue el gran rival de Roma. Claro, estuvo a nada, a puntito de dar el susto. Que estuvo allí, bueno, está Teutobot, fue un rey germánico que lideraba teutones, ambrones, cimbrios. Te parece como Robocop, pero de los alemanes, Teutobot, y lo frenó Cayo Mario, que era el tío de Julio César, y lo frenó en la batalla de Aquae Sixtiae. Ese tipo iba con 100.000 teutones camino de Roma también. Ha habido veces que Roma ha estado... Pero normalmente Aníbal ha sido el más... Tiene un nombre... Porque dicen que después de cruzar los Alpes y todo, pero dicen que no tenía suministros, no tenía máquinas de asedio, pero después de Canae se carga 8 legiones, se carga a Emilio Paulo, que era el suegro de Escipión, y se carga, creo, a Barrón. No, Barrón escapa. Bueno, aniquila 8 legiones... O sea, y claro, Roma se queda indefensa porque aquí era un ejército con 2 cónsules que se turnaban el mando. Imagínate Roma. Emilio Paulo era más conservador, el otro pa'lante, y en el día que mandaba Barrón, quiero recordar, fue pa'lante y le hizo la envolvente. Tiró el frente hacia atrás y le envolvió por las alas. Es decir, que perdió esa batalla Roma porque encima, a nivel político, se turnaban el cónsul, un día tenía el ejército uno, un día el otro. ¡Qué locura! O sea, que imagínate, y allí Aníbal sí que se pensó que se iba para Roma, pero dicen los historiadores que no tenía máquinas de asedio, no tenía suministros, y Roma aún tenía las legiones urbanae y demás, que eran 10.000 tíos, y Roma era difícil de No podemos imaginar cómo debía ser en esa época cruzar... La logística. Un ejército cruzar montañas, valles, ríos. Yo alucino, por eso muchas veces la gente habla de legionarios como si fueran gigantes en de 60 kilos que andaban 40 kilómetros al día. En forma no podían estar más, pero eran... La gran gracia de Roma eran las marchas forzadas, que se presentaban de un lugar para otro, ganaron muchas batallas que con su disciplina, y hostia, estos tíos están aquí. Claro. Qué locura. Roma era una cosa, con Apolodoro de Damasco, Trajano hizo un puente sobre el Danubio, tío. Un puente sobre el Danubio. Y allí cuando los dacios les vieron en el otro lado, estos tíos, ¿de dónde vienen? Y solo para atacar. Solo para atacar. Claro, cruzaban porque lo difícil era cruzar. O sea, una obra de infraestructura solo para batallar. El ser humano es increíble, porque claro, si no tenían que cruzar con barcazas y los otros a flechas, les esperaban en el otro lado. Hombre, la guerra ha sido uno de los grandes motores del impulso humano y del desarrollo. Por eso la gente digo que no conoce lo que es el mundo. Sin duda. Han muerto millones y millones de personas por ambiciones sin sentido. Y que nos ha hecho, y es paradójico, pero nos ha hecho avanzar como sociedad la guerra. La guerra ha dado tecnologías muchos años antes de lo que hubieran venido el ser humano si fueran se esfuerza por mucho en hacer la guerra. Sí, sobre todo en no morir en la guerra, ¿no? O en crear armas para matar más. Claro, que luego se utilizan en otras cosas. Internet nace en el ejército y muchas de las cosas... De hecho, por ejemplo, Trajano, para luchar contra los catafractos partos, que eran caballería corazada, y los sármatas, creó una especie de cuadrigas con ballestas. Y iba con una especie de coche disparando para intentar, porque les masacraban los catafractos. ¿Cuál es la unidad de ejército histórico que más te gusta? Hostia, los tercios. Los tercios, claro. Los historiadores siempre hablan entre tercios y legiones como mejor infantería de la historia. Creo, los tercios increíble, pero es que los romanos dominaron mucho. 8 siglos, Claro, ya vienen de las falanges macedónicas, de las picas de Filipo II que luego utilizó Alejandro Magno en la batalla de Gaugamela contra Darío III. Los tercios eran invencibles, ¿eh? Sí, durante casi un siglo fueron invencibles. En una época en la que había mucho movimiento en Europa. Y luego está la batalla, el milagro de Empel, que ya estaban rodeados y apareció la Virgen, se helaron las aguas, les atacaron. O sea, los tercios también tenían una especie... punto mítico. Si hablábamos de misticismo y de casi milagros. Sí, tenía personajes increíbles. Claro. De hecho, dominaron los campos de batalla europeos durante un siglo. Totalmente, es que era una unidad perfecta. Pero es que Roma fueron 8 siglos. O sea, las legiones romanas... Ya.